Am, Como sabéis, hermanos, estamos en los días jueves estudiando esta serie que llamamos Problemas del Corazón. Son pecados del corazón, ¿verdad? Desafíos que cada uno de nosotros, sin excepción, afronta. Unos más, unos menos en una área, en otra área, pero que todos debemos afrontar. Y el punto es que, otra vez, siempre es el recuerdo y es por eso la modalidad que estamos dando, y es que nunca vas a poder arrepentirte de algo si no entiendes el pecado de ese algo. Es decir, si tú no entiendes cuál es la actitud que debes cambiar de manera concreta, de manera práctica, no tienes cómo arrepentirte, porque por definición el arrepentimiento es la metanoia, el cambio de dirección de la mente, es el cambio de actitud, es hacer básicamente todo lo contrario a lo que estabas haciendo. Si no sabes qué es lo que estás haciendo mal, no puedes cambiar de dirección de eso puntual. Nadie se puede arrepentir de no sé qué. No sería concreto. Y es por eso que gran parte del cambio inicia cuando entendemos el pecado. Cuando más aún el Espíritu Santo, como dice su palabra, nos da convicción de ese pecado. Y el Espíritu Santo también, por medio de su palabra, nos guía a ese cambio de actitud de ese pecado. Y es por eso que hemos de hacer el énfasis y en que podamos ver con claridad, que podamos, hermano, siempre esto es como abrir la herida y sacar todo lo que esté sucio de esa herida. No queremos que se infecte en el camino o que vuelva a aparecer, que no cicatrice bien. Y muchas veces, ya me tendrán algunos doctores presentes, ¿verdad? Eso huele mal, eso no es lo más cómodo. Así que teniendo eso en mente y no perdiendo el objetivo, nuestra intención de problemas del corazón y de velar este pecado no es simplemente decir esto está mal, vámonos al infierno. No, todo lo contrario, ver cómo eso es un problema para que podamos arrepentirnos, pero ver cómo también el Señor en su gracia nos da herramientas concretas, el Hijo ha pagado el precio, nos ha redimido, nos da su Espíritu Santo y cómo su Espíritu quiere encaminarnos a no solo el deseo de ese arrepentimiento, sino a la ejecución otra vez para la gloria del Señor. De modo que, como sabéis, veremos en esta semana el problema. El problema. ¿El problema de qué? ¿El problema de qué? De este problema del corazón que algunos más, algunos menos, algunos en algunos periodos más, en algunos periodos menos, todos luchamos. Todos luchamos, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza caída y estoy hablando de la pereza, del problema espiritual, del corazón, de la pereza. Otra vez, algunos pecarán más en esto, otros menos, algunos en algún periodo de la vida más o menos, ¿cierto? Algunos periodos climáticos, con más frío, con menos frío. No es apuesta que pusimos esto aquí, ¿vale? No sabíamos cómo iba a ser el clima cuando habláramos de la pereza. ¿Verdad? La pereza, la pereza. Y para eso vamos a estar considerando, hermano, y vamos a estar viendo varios pasajes de la palabra, como sabéis, pero vamos a estar centrados en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Vamos a estar viendo algunas cosas de la pereza, entender por qué esto es un problema, ese es nuestro objetivo. Ahora, mientras hables tu Biblia, en el libro de Proverbios, Antiguo Testamento, demos un contexto general de Proverbios, de la carta de Proverbios, antes de ir al capítulo. La carta de Proverbios, cierto, es un libro de sabiduría, principalmente escrito por Salomón. Decimos principalmente porque la mayor parte son de él, pero no es el único que escribió los proverbios, ¿cierto? Y realmente el tono de la carta de Proverbios o cómo se presenta, algo así como el formato de la carta de Proverbios, es como la instrucción de un padre al hijo. Podemos ver esto en el capítulo 1, versículo 8 de la carta de Proverbios. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Así desde el primer capítulo, aún más adelante, siempre está esta manera, este formato, como quien da un consejo de amor a su hijo, como quien da un consejo práctico de sabiduría. Ahora, por favor, debemos de recordar que los proverbios no son leyes, son realmente normas y reglas que por lo general se cumplen, ¿verdad? Pero siempre hay excepciones a la regla.
Hoy veremos alguna de esas también. Y en la carta de Proverbios siempre tiene muchos contrastes. De hecho, aún en su formato escrito, este paralelismo hebraico que a veces se nota, es decir, dice una cosa y luego dice lo mismo diciendo la cosa contraria, ¿cierto? Y vamos viendo este paralelismo realmente sumamente práctico, sumamente práctico. Y en esta practicidad, en la carta de Proverbios hay algunos elementos centrales, ¿cierto? Y hay esos elementos centrales en este paralelismo hebraico, otra vez lo que hace es marcar ciertos contrastes muy importantes. Por ejemplo, en la carta de Proverbios tenemos al sabio por una parte y en contraste con el necio. Entonces siempre tenemos algo así como muy cerca en los pasajes se está comparando el sabio con el necio. Pero no es lo único. También compara, por ejemplo, al justo, al de vida justa, piadoso, etcétera, con el impío, con el injusto, con el encarnecedor, etcétera. Y vemos un contraste claro, ¿verdad? Y aquí también tenemos un punto álgido de la carta de Proverbios, la carta de esta carta de sabiduría, con el perezoso versus el diligente, versus el que hace las cosas, versus el perezoso, el que no hace las cosas. Y podemos ver y vamos a ver claramente cuál es la que el Señor le agrada. Espero que ya lo sepas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener pleno conciencia. Mira, vamos a leer Proverbios 6, mi querido hermano, y nos vamos a centrar realmente en los versículos del 6 al 11. Vamos a leerlo y sigo poniéndote en situación de este proverbio. Proverbios capítulo 6. Vamos a estar centrados en el versículo 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vamos a llegar hasta ahí. Permítame encajar esto que hemos leído en el contexto inmediato de la carta de Proverbios. En los primeros versículos, o bueno, esto está todo del versículo 1 al versículo 19 realmente, hay toda una idea, hay algunas advertencias que el escritor de Proverbios está dando directamente. Y la advertencia, la primera es la imprudencia financiera. Usted puede verlo ahí del versículo 1 al 5. Está hablando y dando una advertencia contra el ser imprudente en términos de financiero. En la sección que acabamos de leer está dando esta advertencia con respecto a la pereza, versículos del 6 al 11 que hemos considerado. Y el versículo del 12 al 19 está dando advertencias sobre el hombre perverso. Entonces, aquí se presenta la pereza como un peligro real que otra vez el hijo debe evitar, un peligro que realmente un problema que el hijo va a tener que hacerle frente y que su padre le está dando consejos para cómo hacerle frente. Ahora, ¿qué es la pereza? Permítame definirla otra vez a la luz de la escritura. Perezoso es alguien flojo, negligente, indolente, que rehuye del trabajo. Escuche bien. Flojo, negligente, indolente, que rehuye del trabajo. ¿Y por qué lo definimos de esta manera y desde comienzo? Porque, hermano, en ningún caso queremos que te sientas pecador, que estás pecando de pereza si descansas. No, el descanso también es bíblico, el descanso es necesario, el descanso es saludable, hemos de descansar, hemos de enseñar esto después de haber enseñado sobre la ansiedad, ¿verdad? ¿Cierto? Hemos de enseñar esto aún después, como veremos más adelante, después de enseñar cosas como el orgullo, ¿cierto? Y el punto es esto, mi querido hermano, que perezoso es alguien flojo, negligente, indolente, que rehuye del trabajo y es una constante en su vida, no es alguien que descansa. Así que
Si tú eres una persona trabajadora, diligente, no hay problema en descansar. Qué bueno que de pronto, cierto, hay hermanos que puedan tomar vacaciones. ¡Qué bendición! Nos gozamos todos y hemos de gozarnos. No hemos de pensar, qué flojos, ¿verdad? Qué perezosos. No. Entonces, teniendo eso de entrada, debes pedirle al Señor que te guíe correctamente, ¿verdad? Por medio de su palabra, para que no vaya a haber un sentimiento de culpa cada vez que tengas la oportunidad diligentemente de descansar, ¿verdad? Entonces, no es descanso, sino que es el abandono culpable del deber. Digo así, abandono como una constante, culpable porque es culpable, ¿cierto? De lo que realmente sí debes hacer. Y en esto, hermano, mi querido hermano, en estos versículos del 6 al 11, realmente lo que quiero que veamos son 4 razones de por qué la pereza es un pecado delante del Señor. 4 razones de por qué la pereza es un pecado. Y la primera de estas razones, mi querido hermano, la primera de estas razones está ahí, versículos del 6 al 8. Versículos del 6 al 8. La pereza es pecado porque contradice la sabiduría de Dios revelada desde la creación. Contradice lo que el Señor ha puesto desde la creación. Fijémonos, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabios, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara al verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Realmente, hermanos, la carta de Proverbios es muy poco o nada tolerante con la vida del perezoso. Realmente todo lo que está haciendo, y podemos ver, vamos a ver en otros pasajes que también habla de la pereza, cómo el Señor realmente, por medio de su palabra, realmente lo que busca es humillar al perezoso. Es que se dé cuenta y sienta vergüenza de su propia flojera. Y en este sentido, lo hace mirar en este versículo a una hormiga. Él está dando imperativos, cosas que realmente el perezoso suele no hacer, porque los imperativos que son órdenes prácticas que debes ejecutar, y ese es el problema del perezoso, no hace nada normalmente, no ejecuta. Fijémonos, mira el imperativo cómo inicia el versículo. Ve, eso es una orden, míralo, date cuenta, observa esto. Esto ya podría tener implicaciones prácticas para nosotros, dónde hemos de poner nuestros ojos. Pero mira, ve, luego lo enfatiza, mira, sé sabio. Son todos imperativos que está obligando al perezoso a que salga de su estado. Llama directo al perezoso a aprender, fíjate. Tú date cuenta de esto. ¿Y de qué lo pone a mirar? Lo pone a mirar algo que es parte de la creación. Y queridos hermanos, quiero ser muy franco con esto. Hay varios comentarios diferentes. Yo no me siento del todo cómodo extrapolando ciertos argumentos. Como por ejemplo, mira, lo hace mirar la hormiga, que es más pequeñito. Y aunque es verdad. ¿Cierto? Bueno, ahí vendría Atman o mi hijo a decirnos, pero puede levantar mucho su peso o algo así. Será muy fuerte, ¿verdad? Bueno, pero no lo hace mirar, mira los reyes. Mira el esplendor. No que hace mirar algo de la creación, que en términos generales para nosotros los humanos es más pequeño, es verdad. Es por eso que realmente creo que lo que está haciendo el autor a plenitud, o esto es indiscutible, es básicamente hacer que el perezoso mire un orden en la creación como el libro de la sabiduría. El Señor ha puesto en la naturaleza, ha puesto en el cosmos, ha puesto en la creación un orden, ha puesto un diseño, ha puesto realmente algo que da sabiduría en sí mismo. Como bien saben y tienen fresco los hermanos que están haciendo fundamentos de la fe, hay una revelación natural, ¿cierto? La revelación general que el Señor ha transmitido sabiduría por medio de la creación. Salmo 19 del 1 al 4, Romanos 1:20, ¿cierto? Y el ecosistema, la naturaleza que el Señor ha creado, todo ha puesto un orden, y este también es el caso de la hormiga. Fijémonos cómo es la hormiga a la cual el perezoso debe fijar sus ojos. La hormiga
trabaja sin supervisión, cosa que el perezoso no. Hay un contraste, ¿verdad? Trabaja sin un capitán, ni gobernador, ni señor. Eso es lo que está diciendo. Mira, perezoso, mira los caminos de la hormiga, y cuando mires los caminos de la hormiga vas a poder ser sabio. Eso es lo que está diciendo el versículo. Mira estos caminos y sé sabio. Si no miras estos caminos, pues probablemente es lo que pasa. No eres sabio, eres necio. Y está diciendo que debe el perezoso fijar su mirada, otra vez estoy exponiéndolo como en el orden, en la creación del Señor, que aún la creación tiene un orden, tiene un diseño, y en este diseño puntual aparece como un buen ejemplo la hormiga, quien, escucha bien, trabaja, trabaja no teniendo supervisión, no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero ¿qué hace? Versículo 8, prepara, está preparada, está atenta. Esa palabra preparar implica que la hormiga es previsora. La hormiga es previsora, prepara, recoge. Y en este sentido, de hecho, si tú fijas, está diciendo todo el tiempo que prepara en el verano, es decir, un periodo constante de tiempo, de modo que la hormiga es constante, no es pasajera. Prepara en el verano la comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Respetó el proceso. Mira qué sabio el Señor, poniendo este orden y este ejemplo en la hormiga, la sabiduría. Entonces, hermano, aquí tenemos la hormiga como el modelo de obediencia y de estructura de la creación. Dios diseñó el trabajo, escuche bien, desde antes de la caída. Muchos creen que tenemos que trabajar simple y llanamente porque somos pecadores y ahora con el sudor de nuestra frente tenemos que comer, y es verdad, ese texto existe, pero fíjese usted bien lo que dice Génesis 2.15, antes de la caída. Génesis 2.15, antes de la caída. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Se fijó bien? ¿Para qué puso el Señor a Adán en el huerto del Edén? Para que trabajase, labrase, guardase, lo protegiera. Es decir, el trabajo no es un castigo, es una vocación, es algo que el Señor nos llamó a hacer, es algo que, entre otras cosas, dignifica al hombre en el buen sentido, aún en términos cristianos. La palabra, y tenemos pasajes que veremos a profundidad en la solución, ¿verdad? Dice que todo trabajador es digno de su salario. Hay una dignidad detrás del trabajo. ¿Se da cuenta usted? Entonces, el Señor ha puesto un diseño en la creación desde antes de la caída de que el hombre ha de trabajar. La pereza, por tanto, rechaza este orden creacional del Señor de trabajar. No está haciendo caso a lo que el Señor nos llamó desde antes de la caída para hacer. Hermano, hay mucha gente que puede decir, no, bueno, no somos diseñados para trabajar. Y citan ese pasaje después del capítulo 3, ¿verdad? Se olvidan de este que acabo de citar de Génesis 2.15, pero realmente, hermano, hay tantas otras cosas que están desconsiderando. Y es que dicen, no, es que trabajar es una carga, es un peso de nuestro pecado, pero olvidan que todo lo que debemos hacer es para la gloria del Señor y que todo ha de ser una alabanza para el Señor. ¿Has pensado tú que tu trabajo debe y puede ser una alabanza para el Señor? Eso ya nos pone en la tesitura de, bueno, ¿cómo trabajo? El Señor también lo considera como una alabanza. ¿Te das cuenta? Mira este proverbio, Proverbios 10.4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Se da cuenta del contraste que está poniendo aquí con claridad? Una persona negligente, sinónimo del perezoso, ¿qué va a hacer? No prospera. ¿Cumple esto lo que el Señor le dio a Adán en Génesis 2.15 de labrar, producir,
guardar, perseverar la tierra? No lo cumple. De modo que el negligente se está rebelando contra el diseño creacional de Dios, como estamos diciendo. Por el contrario, la persona diligente que hace, lo enriquece. ¿Se da cuenta? Mire, Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Otro proverbio. Mire lo que nos dice. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Y este pasaje, hermano, hemos de entenderlo aún en su contexto. Recuerde usted, proverbio, sabiduría práctica. Idioma original, hebreo. ¿Y por qué decimos eso? Porque en el hebreo siempre hay una idea práctica detrás en la mente. No es conceptual como puede ser aún nuestro idioma español, sino que ellos siempre tienen una idea detrás. Entonces, cuando le hablan de prosperidad, ¿qué está pensando? Bueno, está pensando en términos concretos en aquellas épocas en que los graneros estén rebosantes, en que la tierra produzca, ¿verdad? Pero siempre pone toda esa bendición de la mano del diligente, no del negligente, es decir, del que trabaja. ¿Se da cuenta? Esto ya, hermano, nos va poniendo claramente que aquella persona que dice, bueno, me voy a quedar aquí sentado esperando que Dios me prospere, ya está pidiendo un milagro sobrenatural porque está fuera del orden creacional del Señor. El Señor ha decidido así bendecir a sus hijos. Trabaja y hay prosperidad en términos generales. ¿Se da cuenta usted? Sé sabio, en este caso sé negligente. Hermano, esto es realmente práctico. El perezoso necesita que se le diga algo otra vez humillante, como le decía. Ve la hormiga, sé sabio, mira a ella. Nadie le está, como se dice, nadie la está dando látigos para que haga sus cosas. Es una persona diligente versus el perezoso que es negligente. ¿Cuál es el problema y el pecado de la pereza? Hermano, como hemos dicho, una persona negligente está yendo contra el diseño creacional del Señor. El Señor nos puso en la tierra para adorarle. ¿Cómo? Haciendo algo. En primera instancia, labrando la tierra. Como decía, el Señor está siempre en este tono, en Proverbios, como un poco jocoso, como burlesco, haciendo que el perezoso mire la hormiga, no la grandeza, sino que agáchate, humíllate, mira ahí hacia abajo, otra vez. Puede ser uno de los argumentos. Como decía, sea este o no, estamos viendo cómo el Señor realmente editora frente al que es perezoso. De modo que cuando un creyente, escuche bien, descuida su trabajo, está siendo perezoso. Cuando un creyente evade las responsabilidades en el hogar, ¿qué está pasando? Es pereza. Cuando un creyente deja para luego lo que debe hacer ese día, está cayendo en pereza. Cuando un creyente se hace dependiente innecesariamente de otros, andar pidiendo una ayuda innecesaria, está contradiciendo la sabiduría de Dios inscrita desde la propia creación. Hermano, la pereza no es un estilo o un tipo de personalidad, es una forma de necedad moral. ¿Escuchó bien? Es una forma de ser necio en términos prácticos, en términos morales, en términos de ejecución. Cuando un cristiano, ¿cierto?, evade las responsabilidades del hogar, por ejemplo, si usted es padre y no quiere educar a sus hijos, ¿qué está haciendo? Negligente, perezoso. Y este es el punto. Hay muchos padres que dicen, bueno, mando a mis hijos a la escuela, uy, qué bueno que se fueron, tengo 6 horitas libres. ¡Qué agotador! No, no. Y no estamos aquí hablando ni contra ni a favor de la escuela, estamos diciendo que la responsabilidad de educar a los hijos es del padre, no de la escuela, ¿cierto? De modo que aun cuando lo mandes a la escuela, no evades tu responsabilidad de tú educar a tu hijo en casa, ¿verdad?
Eso es tan absurdo como pretender que otro cuide tu esposa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Ser diligente, porque ese es el orden creacional del Señor. En la creación el Señor puso a los padres para educar a los hijos, entre otras cosas, ¿verdad? Un negligente, un perezoso va siempre contra este diseño creacional del Señor. Y ese es el pecado. Está tratando de atornillar para otro lado, rema para el otro lado, chutea para el otro equipo. Todas esas analogías que podamos tener. El perezoso no está conforme al diseño del Señor. Punto. Por eso es pecado. Primera razón de por qué la pereza es pecado, porque va contra el diseño creacional del Señor. El segundo razón, el segundo argumento de por qué la pereza es pecado, es porque la pereza desprecia las responsabilidades que Dios nos ha dado. Las desprecia, las tiene en menos. No las considera, las ignora. Esto es como ignorar la voluntad del Señor. Fijémonos, versículo 9, hermano. Versículo 9, este perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Se fija usted? Está aquí dando preguntas retóricas. No son preguntas que realmente el autor no sepa en precisión contestar. Están dando estas preguntas diciendo hasta cuándo, el énfasis del cuándo. Siempre fíjese usted, está en un tono de reproche. Ya, ¿hasta cuándo seguimos con la misma actitud? Hermano, este texto podemos ver la idea de persistencia, de que el perezoso no se cansa, siempre. ¿Cuándo le pone fin a este dormitar que tiene? ¿Cuándo le pone fin a al no levantarse de este sueño? Se da cuenta que el perezoso, por tanto, tiene un estilo de vida constante. No es que fue a echarse la siesta porque en su día libre podía descansar. No, esta es la tónica del perezoso. De modo que, como decíamos al comienzo, descansar en sí mismo no es el pecado. El pecado es que tú quieras vivir descansadito, como se dice, sin trabajar nunca. El problema es que tú quieras hacer del dormitar siempre un estilo de vida. Y hay algunos que están durmiendo hasta con los ojos abiertos, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese usted, todo este argumento bíblico que está dando, ¿es un hábito? No es algo puntual. Entonces, de modo que podemos afirmar que la pereza es el abandono constante del deber. Escuchó bien, como hemos dicho, Dios pone deberes concretos al hombre y el perezoso no cumple esos deberes concretos. En primer lugar dijimos porque se está rebelando contra el orden creacional del Señor y no solo se está rebelando de manera no intencionada, sino que puede rebelarse aún ir en contra de la voluntad específica y expresa, clara y literalmente, en la palabra del Señor para nosotros, sus hijos. Fíjese usted, mire, Dios ha puesto deberes concretos para nosotros los hombres. Hay ciertos énfasis para hombres y mujeres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el hombre debe ser un proveedor. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Y hay un énfasis en este pasaje para los hombres. Proveer. Proveer. El hombre que no provee para los suyos, y por favor, permítame el paréntesis, no porque no provee, no porque circunstancialmente perdió el trabajo, ¿cierto? Sino que está hablando de aquella persona que está desinteresada, que no está considerando, que no se aflige ni siquiera por no proveer para los suyos. Mira, Dios lo está poniendo a tal punto la diligencia que debemos tener para proveer, que si no lo haces por falta de diligencia, es decir, por negligente, en otras palabras, por perezoso, esa pereza niega rotundamente la fe que profesamos tener. Eso es lo que está elevando el argumento. Nosotros estamos usando 1 Timoteo 5:8 para ver cómo Dios ha mandado al hombre a proveer. Y 1 Timoteo 5:8 sigue elevando más este asunto, que si no provees, no solo te constituyes perezoso, sino que estás negando directamente tu propia fe.
¿Queremos negar nuestra fe? No, por supuesto, ¿verdad? Entonces, no hay cabida para el perezoso. No hay cabida para este problema del corazón. Como proveedor tenemos un deber concreto. Como trabajadores en términos generales. Mire Colosenses 3:23. Rapidito si lo podemos buscar. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no como para los hombres. Hermano, ¿qué tienes que hacer tú todo lo que haces? ¿Para quién tienes que hacerlo? Como para el Señor. Ni siquiera solo para proveer a tu casa y no negar tu fe. Es para, otra vez, glorificar al Señor. Y hacerlo de corazón, no para los hombres en sí mismos, sino tú debes incluso trabajar para la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Bajo este contexto, ¿qué clase de trabajadores debieran de ser los cristianos en su trabajo, como solemos llamar, secular? Bueno, quizá tú tienes desafío, estás en un puesto que te cuesta más, que te cuesta menos, vale, no pasa nada, pero sé diligente y no perezoso. Sé diligente y no perezoso, porque esto es un pecado del corazón que, en primer lugar, está yendo contra la naturaleza del Señor. En segundo lugar, está desobedeciendo estos mandatos directos que tiene el cristiano de hacer la voluntad del Señor. Está ignorando la voluntad del Señor. Esa es la segunda razón de por qué la pereza es pecado, porque desprecia las responsabilidades que el Señor le ha dicho al hombre. Tienes que proveer, tienes que trabajar para la gloria del Señor, tienes que hacer todo para Él. Lo estás despreciando. Y esos mandatos son directos, explícitos. Y ninguno de nosotros, hermano, en términos generales, somos ignorantes de eso. ¿Verdad? La palabra tiene un énfasis. Ahora, escuche bien. Avancemos aún en este problema del corazón, en este mismo argumento de despreciar. Es un pecado porque desprecia la voluntad expresa, explícita del Señor. Tenemos deberes concretos como proveedor, como trabajador, pero escuche bien, también como miembros del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo. Fíjese usted en Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere, ¿qué dice ahí? Diligencia. ¿Se da cuenta que es todo lo contrario al negligencia, que es asociada al perezoso? En lo que requiere diligencia, ¿qué hay que hacer? No perezosos, por si habían dudas. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor, de modo que usted tiene que servir al Señor diligentemente, sin pereza, con un espíritu ferviente. Nos pone solo un pasaje bíblico, nos pone toda la actitud que debemos tener para servir al Señor. De modo que, por ejemplo, estamos diciendo algunas voluntades directas expresas de Dios para el hombre. Dios quiere que seas proveedor, trabajador, pero también un siervo de la iglesia, un siervo del Señor. ¿Te das cuenta? Y en eso tampoco tenemos que ser perezosos, mi querido hermano. No es correcto la pereza, ni aun dentro de la casa del Señor. Esto va a quitar del margen a que tú hagas solo lo que a ti te acomoda. ¿Por qué? Porque eso es pereza, sino que tienes que hacer lo que a ti te compete hacer, conforme al don que el Señor ha derramado en tu vida, conforme a las necesidades de la iglesia, siempre para el servicio de otro. Si alguien tiene dudas, puede volver a la clase Fundamentos de la Fe, dones espirituales, ¿verdad? Ese es el punto, mi querido hermano. Ni aún en la iglesia debemos ser perezosos. El que es perezoso en el servicio eclesial está derechamente, radicalmente ignorando la voluntad expresa, claramente y literalmente del Señor para su vida. ¿Se da cuenta? ¿Para quién es el servicio de la iglesia? Para los santos, para la propia iglesia. El perezoso pospone siempre lo que sabe que debe hacer. Fíjese usted el versículo de Proverbios 6 que estamos viendo, el versículo 9. Está preguntando, ¿cuándo te levantarás? Y siempre lo hace
Después. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, ¿cierto? Versículo 10. Está todo el tiempo preguntando ah, esta pregunta de ¿cuándo te vas a levantar? ¿Hasta cuándo sigues durmiendo? ¿Qué dice el perezoso? Después. Siempre está posponiendo, ¿cierto? Paréntesis, no es pecado poner 15 alarmas en la mañana, no, no extrapole ese argumento, ¿verdad? Cierra paréntesis. Pero ¿qué está haciendo el perezoso? Chuteando para adelante la responsabilidad. Después, ya, si después lo hago. ¿Y por qué? Es una conducta de la pereza. Después. ¿Cuándo te levantas? Pero ¿cuándo no respondes después? ¿Cuándo dejas la negligencia y te vuelves diligente en lo que Proverbio está tratando de preguntar? Mire, Proverbios 24 es muy entendible a la luz de Proverbios 6 incluso. El perezoso no hará a causa del invierno. ¿Se da cuenta usted? Pedirá, pues, en la siega y no hallará. ¿Qué va a pasar con el perezoso? Cuando tenía que segar, no segó. ¿Qué va a pasar después? Va a haber ruina para él, no va a hallar. No hallar, porque cuando tenía que hacer, cuando era la siega, en el invierno, cuando tenía que haberlo hecho, pues no lo hizo. Ahora, independiente si la siega es en invierno, en verano, como podemos ver, el punto central aquí no está en eso. El punto central es que debemos hacer lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo y no estar posponiéndolo. ¿Por qué? Porque, hermano, parte de la diligencia, como vimos en el versículo de Romanos y tantos otros pasajes, es hacer las cosas cuando debemos hacerlas. Eso es diligencia. De modo que no tiene nada que preguntarnos cuándo te levantarás. Las personas diligentes es un gozo, de hecho es una bendición para la vida de la iglesia. Uno todavía ni emite la palabra, hermano, puede hacer esto y ya lo hizo. Oh, qué bendición ese tipo de hermano, ¿verdad? Todos queremos vivir con alguien así, ¿verdad? Bueno, ¿y tú estás siendo así de bendición para la vida de tu hermano? Aún en el servicio eclesial, no debemos estar posponiendo nuestros deberes después, porque aun cuando tú creas que lo vas a hacer después, lo que tú estás haciendo, mi querido hermano, es otra vez ignorar la voluntad expresa del Señor, la voluntad explícita del Señor que nos dice, sé diligente, hazlo ya, corre deprisa, sin retardos, sin pereza. Hermano, en el Nuevo Testamento la falta de disposición a trabajar, no solo dentro de la iglesia, aún dentro del Nuevo Testamento, en la vida como nosotros solemos llamar en la vida secular, Dios la trata como una desobediencia directa, como una desobediencia directa. Esto de hecho fue la reprensión que de parte el Señor, de parte de usando a Pablo, tuvo que darle esta reprensión a la iglesia modelo. Escuche bien, la iglesia modelo, ¿cuál es? Tesalónica, exactamente. La iglesia ejemplar tenía este problema. Fíjese usted, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Vamos a considerar simplemente eso. Segunda de Tesalonicenses. Fijémonos cómo está habiendo una reprensión. Capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto. Pablo diciéndole a sus hermanos que estaba dándole este orden. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Fíjese, el no trabajar es parte de un desorden. ¿Por qué? Porque lo dijimos. El argumento primero, no es parte del diseño del Señor para su vida. No es parte del diseño creacional. No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. No solo esto puede dar cabida al chisme, sino que un perezoso, como no tiene él mismo nada que comer por sus propias manos, ¿qué empieza a hacer? Una carga para otros, algo así como un parásito, aún en términos espirituales, vamos a ver esto. Fíjese,
intrometiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos, Pablo lo está haciendo con mucha fuerza, por nuestro Señor Jesucristo, el que manda, él manda más, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermano, la iglesia ejemplar tenía un problema de lucha con la pereza. Algunos decían que bueno, como Cristo viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar si viene pronto? Tenían ahí su mente. Bueno, hermano, Cristo viene pronto, pero hasta que no llegue, ¿qué tenemos que hacer? Usted y yo, seguir trabajando. Esto es como, no pasaba muy a menudo, pero cuando era pequeño solía mi padre escuchar después de que Chile ganaba algún partido importante. Nunca Brasil, creo, pero bueno, algo así. Algún partido importante y decir, bueno, qué bien, qué alegría, pero yo tengo que seguir trabajando mañana, ¿verdad? Yo creo que aquí también se ha escuchado ese dicho. Bueno, hermano, nos gozamos, pero seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Seguimos esforzándonos por ser diligentes. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso es una aplicación radical. Cada rol que Dios te da, mi querido hermano, ser padre, madre, empleado, esposo, esposa, miembro de una iglesia, trae deberes, trae responsabilidades, trae cosas que debemos asumir. La pereza no es solo dormir mucho. La pereza es no asumir ministerios cuando tú puedes asumir ministerios, es no enseñar a tus hijos porque estás muy cansado o porque tienes otra ocupación, no invertir esfuerzo en tu matrimonio, no abrir la Biblia porque te da pereza. La pereza espiritual, mi querido hermano, también es condenable. No es la responsabilidad siempre de otro hermano que te enseñe. Tú mismo debes tener una relación personal con Dios. La pereza no es simplemente falta de energía, es un desprecio práctico por los mandatos de Dios. ¿Se da cuenta? Tercer argumento, la pereza es pecado porque trae consecuencias de ruina y vergüenza. Versículo 10 y 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este pasaje está haciendo una repetición. Cuando dice un poco, no es que realmente está creyendo que el perezoso duerme solo un poco, sino que cuando dice un poco aquí, un poco acá, fíjese usted, el perezoso va buscando, va argumentando un momento tras otro su razón de pereza. Va algo así como sabemos justificando su pecado, un poco aquí, un poco allá, un poco de sueño, un poco de dormitar, y le cambian este juego burlesco. ¿Qué es la diferencia entre sueño y dormitar? En verdad no mucha. Está haciendo un juego de palabras ahí, ¿verdad? Como diciendo, primero te justificas de una manera, luego de otra manera y estás haciendo lo mismo. ¿Qué? Nada. Pereza. Un poco aquí, un poco allá. Esto suena como a lo de hoy. Iski, oski, ¿cierto? Es que sí, es que estuve enfermo, es que el niño, es que el trabajo, es que el clima, es que me tocaba descansar ya, normalmente, ¿sabes? Cualquier cosa, eso es lo que está presentando. Otra vez, no creyendo que el descanso es un pecado en sí mismo, mi querido hermano. ¿Y qué pasa a esta persona que está constantemente, escuche, autoengañándose progresivamente, justificando su propia razón de descanso un poquito acá, un poquito acá? Está básicamente haciendo que venga un caminante, como lo pone aquí, que venga un caminante. Esta palabra del caminante habla de la necesidad viene seguro, está avanzando hacia ti. Quizás no rápido, pero está de camino, está llegando a ti. Esa es la idea que está trayendo. Este hombre armado cuando llega ya no puedes detenerlo. Entonces, la pereza siempre me promete un poco más, mañana lo hago. Siempre está diciendo así, está autoengañándose. Te estás autocreyendo, autoconvenciendo de que no eres perezoso. Hemos de tener cuidado. ¿Te das cuenta? Pero,
¿Qué dice este proverbio? Que realmente el hombre armado, esta persona que lo va a asaltar, está acercando, está caminando, está llegando. El problema no es el descanso legítimo, hermano, sino el patrón constante de una vida holgazana. Retrasar constantemente el deber. Fíjese usted en el Proverbios 24. Proverbios 24. Perdón. Proverbios 24 es un pasaje muy paralelo al Proverbio 6 que estamos estudiando, el versículo 30 al 34. Versículos 30 al 34 de Proverbios 24. Fíjese usted lo que dice, como un pasaje paralelo. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Se da cuenta? Está hablando del mismo hombre, pero lo está asociando perezoso con necedad, con falta de entendimiento. ¿Se da cuenta? Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Se da cuenta que es un pasaje muy parecido al de Proverbios 6? ¿Qué está diciendo? Esta persona perezosa logra autoengañarse para justificarse que tiene que cruzar las manos y apoyarse o dormir. Eso es la idea que está diciendo aquí, la idea física, aun cuando evidentemente tenía espinos, tenía maleza que sacar, la reja no estaba bien, cuando había que hacer, cuando había trabajo. ¿Qué pasa con el perezoso? A última hora. A última hora va a tratar de hacer algo, pero el punto es que aquí el proverbio está dando una sentencia clara. Va a llegar la hora y te va a pillar como un ladrón. Te va a pillar desprotegido. Es como la ocupación, el deber te va a saltar. Esa es la idea concreta que está expresando Proverbios sobre la pereza. Hermano, la ruina que trae la pereza es múltiple. La ruina que trae la pereza es múltiple. A la persona perezosa, en términos generales, mi querido hermano, el proverbio, la sabiduría bíblica nos enseña que le va mal. Le va mal. Trae múltiples ruinas. Fíjese, ruina material, Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios 19:15, para que lo note hoy. Este proverbio está mostrando que la pereza, la persona negligente, va a padecer hambre, le va a faltar. La persona perezosa va a traer ruina a su vida también en lo relacional, porque no se está ocupando debidamente de las relaciones que tiene que ocuparse. Fíjese usted, Proverbios 10:26. Proverbios 10:26 para los que están tomando nota. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que la persona perezosa es desagradable para los que están contando con él. Piense usted lo siguiente. Espero que nadie haya pasado esto, ¿verdad? Imagínate tener un compañero, compañera, hermano, hermana, alguien en tu hogar que sea perezoso. Y en una casa todas las manos cuentan, ¿verdad? Y tú estás siempre mandándole y dependiendo de él, lo has pedido algo, le has enviado algún favor, ¿cierto? Y no lo cumple. Imagínate tú, mandas a alguien a comprar, lo envías a comprar pan para tomar la cena, ¿verdad? O el desayuno. Y llega después de almuerzo con el pan. ¿Te sirve o no te sirve?
Ya después esa actitud cuando es reiterativa es súper desagradable. Eso es lo que nos está diciendo este proverbio. De modo que el perezoso va a minar, va a dañar, va a ser desagradable, va a intoxicar sus propias relaciones. ¿Qué va a pasar con una persona perezosa que ya nadie quiere andar con él? Trae ruina a sus propias relaciones. Y esto puede pasar aun cuando hayan relaciones sanguíneas, ¿verdad? Aun cuando haya un afecto natural, otra vez, valga la redundancia, natural, pero esto mina las relaciones. La pereza trae ruina en lo material, en lo relacional, pero también en lo espiritual. Hebreos 6:12 advierte contra hacerse perezosos en el contexto de la madurez espiritual. Hermano, la inmadurez espiritual, el no tomar tu Biblia, el no orar, el no someterte a congregarte, a estar en relación con tus hermanos, lo que va a traer es que va a ser un cristiano inmaduro, estancado, decir que no crece, infructífero, que no lleva frutos, que no está sirviendo a otros. En otras palabras, ruina espiritual. Ruina espiritual. La pereza también puede traer ruina espiritual. El patrón bíblico es claro. Dios no bendice la pereza, Dios bendice al diligente. ¿Verdad? Aquí tenemos a Proverbios 12:24 para que usted lo apunte ahí. La mano de los diligentes señorará, es decir, va a estar en alta posición. Y el Señor es el que pone los gobernantes, ¿se acuerda usted? La mano diligente el Señor la va a levantar, mas la negligente será tributaria. ¿Qué está diciendo este pasaje en estos términos? ¿Verdad? Le va a tocar pagar más va a estar ahí, ¿cierto? Um, está en deuda, eso es lo que está diciendo. Le falta, está en deuda, va a tener que andar dependiendo de otro. Hermanos, la aplicación es práctica. Muchos creyentes sufren consecuencias de deudas, desorden, caos familiar, reputación dañada, no por falta de oportunidades o no porque la sociedad siempre esté pensando mal de las personas, sino que en muchos casos es simplemente sinónimo de su pereza acumulada. La pereza acumulada va a traerte una mala reputación, si no atiendes tu familia va a traer un caos familiar, no va a haber crecimiento espiritual. Muchos de nuestros problemas prácticos cotidianos son originados en el pecado de la pereza. La pereza es pecado porque revela entonces lo que estamos viendo aquí claramente. Y aunque esto podría ser parte de un argumento o parte de la conclusión, lo he puesto como un punto apartado. La pereza es pecado porque revela, delata el corazón necio, insensato delante de Dios. Esta es una síntesis que empaqueta todo con los otros textos, mi querido hermano. Ah, aunque el proverbio que estamos leyendo, del 6 al 11, mi querido hermano, está centrado en la conducta, en las consecuencias. Realmente todos los otros proverbios que hemos ido leyendo, hermano, están centrados claramente que el corazón del perezoso es un corazón necio, un corazón perverso. ¿Se acuerda usted cuando yo le daba el contexto general de Proverbios? Proverbios está poniendo de bien y mal ciertas actitudes. De bien, el justo, ¿cierto? El sabio, el diligente. De mal, el impío, el negligente, etcétera, etcétera. El perezoso. ¿Se da cuenta usted? Entonces, esto es lo que hemos de evaluar. La palabra del Señor es clara. ¿Qué quiere Dios para tu vida? ¿Querrá que tú te permitas la pereza? Bueno, pastor, un poquito de pereza, no pasa nada. Sí, un poco aquí, un poco allá, doblamos las manitos. Eso es lo que nos está diciendo el proverbio. No debemos darle tregua a esto para que se haga un pecado en nuestro corazón. Otra vez, hermano, ¿puedes descansar? Sí, debes descansar. Amén, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero ese no es nuestro estilo de vida. ¿Se entiende a dónde está la línea? Cada uno debe pedirle
a nuestro Señor que nos vaya dando discernimiento si es correcto este descanso o no, si es diligente o no, si está comedido o no. Proverbios 26, 3 al 16, voy a parafrasearlo simplemente. Dice el perezoso, el león está en el camino. O sea, todavía no llega. Eso es lo que está diciendo. El perezoso mete su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Así de perezoso es. Ya le da flojera hasta pelar el plátano. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjese usted en este proverbio, Proverbios 26. Oh, hermanos, lo siento, tenemos que ir ahí. Proverbios 26. Fíjese usted, si no me equivoco, es el versículo 14. Dice, como la puerta gira sobre sus quicios o su, ¿cómo diríamos? Bisagra hoy en día. La puerta va de un lado a otro. Versículo 14. Así el perezoso se vuelve en su cama. Está de un lado para otro nomás. Está ahí revolcándose en lo suyo mismo. ¿Se da cuenta? Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia, fíjese usted, esto es seguido, el perezoso, en su propia opinión, ¿quién? El perezoso es más sabio. O sea, la pereza está ligada con el orgullo, hermano. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Hermano, otra vez, dicho, no, el perezoso en su propia sabiduría sabe lo que es mejor para él. Su esposa, sus hijos están pasando hambre, pero el perezoso se cree más sabio, se cree más alto, está ligándolo con el orgullo. Muchos perezosos no trabajan, ¿por qué? Por pereza, no por falta de oportunidades, como decía. ¿Ha escuchado usted gente decir, no, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no me preparé para esto. Yo no estudié tantos años para dedicarme a barrer o a recoger con una pala. Hermano, eso es pereza. No es falta de provisión del Señor. Es orgullo. Tú crees que tú sabes lo que es mejor para ti. Aun cuando el consejo, hermano, toma esto que es lo más práctico que hay ahí. Aún, fíjate, se cree más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Quiénes deben aconsejar? Entre otras cosas, ¿cierto? Hermanos piadosos, maduros. Se cree más que estos hermanos piadosos y maduros. ¿Quiénes deben saber aconsejar? El liderazgo, que debe ser irreprensible, ¿cierto? Pues se cree con una vida más irreprensible que ellos. Como que sabe mejor para sí mismo lo que él debe hacer. ¿No? El perezoso es sabio en su propia opinión y esto es directamente ligado a la necedad en toda la carta de Proverbios. Hermano, el perezoso inventa excusas y a veces son ridículas. Ahí viene el león. A veces son realmente ridículas. No estoy diciendo que ahí viene el león es necesariamente ridículo, pero inventa excusas para no hacer lo que debe hacer. Es que pensé que, ¿ha escuchado eso? Yo pensé que, y se inventó algo en su mente, porque pensó que, para no hacer lo que le habían pedido que hiciera, para justificar su propia pereza. Hermano, en definitiva, el perezoso es esclavo de su comodidad. Ni siquiera termina lo que empezó. El perezoso es orgulloso, se cree más sabio. El perezoso es autosuficiente. Cree que él puede solo, sin embargo, después anda pidiendo ayuda. El perezoso debe humillarse, reconocer su pecado, no andar justificándose. Proverbios 21, 25, 26, parafraseo. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano, porque el justo hizo lo que tenía que hacer en su momento. Tiene aún hasta para bendecir a otro. La pobreza es también una forma de incredulidad. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque no confía en los medios que Dios dio de manera general para todos para proveernos. El perezoso
No confía en que la palabra del Señor se cumple. Si tú trabajas, si tú eres diligente, ¿qué hace? En términos generales, Dios provee. Confía en algo más que en eso. Confía en algo más que en el diseño general y natural. Por ahí que el perezoso cree que tiene una revelación y un permiso personal de parte de Dios para hacer otra cosa que no nos dicen los proverbios. ¿Se da cuenta? Prefiere fantasear con resultados sin obedecer el camino que Dios ordenó. Muchos perezosos están pensando en, ¿y si me gano la lotería? Fantaseando ahí, ¿verdad? Son tan perezosos que ni la juegan. No la juegue, pero no la juegue, ¿verdad? La, 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 hermano, delante de Dios el perezoso se alinea más con el siervo inútil de Mateo 25 que con el siervo fiel. ¿Se acuerda el Señor en Mateo 25 reparte los talentos? ¿Y qué hizo el perezoso? Tuve miedo, se inventó algo. ¿Y para qué? Simplemente para justificar que no hizo nada con lo que el Señor le dio. ¿Se da cuenta? Esto muestra que no amar trabajar para el Señor es un problema grave del corazón. La pereza es un hábito peligroso que te va a cocinar como se cocina el sapo, a fuego lento. Que nos vamos acostumbrando poquito a poquito, y no nos damos cuenta cuando no logramos salir de la pereza. Hermano, la pereza es un problema del corazón. ¿Por qué? No es un pecado ligero, es una forma de necedad, orgullo, incredulidad. La pereza contradice la sabiduría de Dios en su creación, desprecia las responsabilidades que el Señor nos asignó, trae una ruina en muchos casos inevitable, revela lo necio de tu corazón. El creyente verdadero debe luchar contra la pereza. No debe darle tregua a la pereza. No debe decirle un poquito más. Debe decir hasta aquí, basta. Y ser diligente. Mis queridos hermanos, la próxima semana, si Dios permite, continuamos viendo cómo podemos vencer este pecado. Como decíamos en la introducción, la idea es que usted tenga una convicción de que esto es un problema del corazón, es un pecado y que muchas de las consecuencias desagradables que tenemos hoy en nuestra vida, el desorden, las relaciones, etcétera, es simple y llanamente por pereza, un pecado del corazón. Oremos.